Comenzamos. Igual queda grabado para quienes quieran verlo después, pues ahí tienen también toda la información. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de las cicatrices queloides e hipertróficas, mayormente en pacientes posoperados pediátricos. Bueno, ustedes me conocen, soy el doctor Rubén Sosa, me dedico a la ortopedia infantil. En este caso hemos invitado al doctor Enrique Chao, él es cirujano plástico. El doctor Chao culminó sus estudios de cirugía plástica en el año 2012 en el Hospital Rebagliati y además tiene un fellow en microcirugía en el Hospital Sinaí de Estados Unidos. Tiene diversos cursos de capacitación tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos. No solo es un gran profesional, sino además es conferencista internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica. Es un gusto tenerte acá, Enrique. Entonces, no sé si quieras dar algunas palabras y poder comenzar con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Rubén. Realmente ya esto es una amistad que tenemos desde hace años, ¿no? Y gracias por esta invitación. Realmente es muy enriquecedor y vamos a poder compartir todas estas experiencias que te llegan en la consulta y poder ayudar a toda la gente que nos esté viendo a que pueda resolver muchas dudas, sobre todo estos papás, estos padres que tenemos que no saben qué hacer y además no saben a quién dirigirse y cómo poder acudir y poder resolver estos problemas que a veces para nosotros son del día a día, pero que en ellos queda en el limbo y no les queda otra, sino que solamente recurrir a algún medio publicitario. Y esta conferencia, esta charla, esta pequeña charla para la sociedad, para el público en general, es para eso, para que pueda aportar, ¿sí? Y pueda identificar cuál es la diferencia entre qué es bueno, qué es una cicatriz patológica, qué es una cicatriz que ellos puedan identificar como, oye, esta cicatriz debe tratarse, y qué cicatrices también debemos decir, ya culminó el proceso de cicatrización y ya no deben tratarse. A veces también los papás dicen por ver algunas pequeñas cicatrices y ellos quieren borrarlas y que alguien, sí, que no es un profesional de la salud, pues quiera venderles la información de que las cicatrices pueden borrarlas. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia ha avanzado y hasta qué punto podemos mejorarlas? Entonces, esta charla va para ello. Sí, sí se ve y se escucha bien. Ok, listo. Bueno, vamos a hablar rápidamente y de manera clara sobre las cicatrices hipertróficas y queloides en niños. Aquí tenemos que entender ciertos parámetros de normalidad. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Entender que la cicatriz, ¿sí?, está en la piel. A veces hay como mitos en que piensan que la cicatriz está por debajo de la piel o que esta cicatriz es como que brota por debajo de la piel. No, la cicatriz, enfocándola bien para entendernos, está en la piel. Y entender que la piel tiene capas. La piel tiene escasos milímetros. Estamos hablando de a veces 2, a veces 3 milímetros de espesor, de acuerdo a la zona. Una piel de un niño, pues de la mano, del dorso de la mano, será más delgada que la piel del pie. Y la piel de la cara tendrá un espesor, un grosor diferente. Entonces, entender que cada zona tiene un grosor especial. Otro de los factores importantes que debemos tener en cuenta es la zona, Rubén. La zona, por ejemplo, el tórax, los hombros, los miembros inferiores y la cara tienden a desarrollar mala cicatrización. Nuestro principio, el principio más importante es como esas zonas son móviles, o sea, tienen bastante movimiento, son las zonas que tienden a reaccionar mal. La cara, como además de ser móvil por la gesticulación, más la fotoexposición, o sea, esa exposición a la radiación solar y ambiental,
también tiende a formar mala cicatrización. Las cicatrices que pueden ser queloides o hipertróficas. Entendamos que la piel no tan solo es una pared, la piel no tan solo es una barrera. La piel funciona como protector, siendo una de las funciones. También ayuda a regular la temperatura, porque cuando hace calor, pues emite líquido, que es la sudoración, o sea, provee la vaporización. La piel tiene las terminaciones nerviosas. Entonces, cuando a veces nos llegan pacientes con quemaduras o lesiones muy profundas, dicen, doctor, ¿estará bien? Realmente porque ya mi hijito no siente. Entonces, eso es de preocuparse porque el no sentir significa que los nervios de la piel están muertos o muy lesionados. Significa que hay una lesión profunda. Y también dentro de las múltiples funciones, también interviene en el metabolismo. También interviene en el metabolismo con la síntesis de la vitamina D. Vamos a hablar ligeramente de las fases de la cicatrización. ¿Qué es lo que quiero que se entienda? Aquí solamente vamos a entender que el proceso de cicatrización es un proceso de quiero manejar el puntero, aquí está el puntero. El proceso de cicatrización, ¿sí? Tarda aproximadamente entre 6 meses, 1 año, hasta 1 año, 2 meses o año, 6 meses. Es importante eso, porque si no tenemos esa información o conocimiento, podemos pensar que una cicatriz, pues ya queda así a los 7 días que le quitan los puntos, o a los 14 días, o a los 20 días, y luego lo que quede ya a veces dicen, bueno, pues es como quedó la cicatriz y ya no se puede hacer nada. Entonces, entendiendo que el proceso de cicatrización tomemos como punto de referencia promedio 1 año, en este año es donde se puede hacer muchas de las cosas para poder tener una mejor cicatrización y así esta cicatriz se atenúe más y más en el tiempo. O si no entendemos estos procesos, pacientes que ya pasan los 2 años, 3 años, 4 años, entonces pueden pensar que alguna crema va a hacer efecto cuando no es así en muchos de los casos. Entonces recordar, la cicatrización tiene 3 fases para hablar de manera general. Una fase llamada inflamatoria que dura 7 días. La segunda fase llamada proliferativa es donde se forman las fibras colágenas y elásticas. Y la tercera fase es la fase de acomodación o llamada fase de remodelación. Aquí en esta fase, en la segunda fase, es donde se desarrolla la mala cicatrización. O sea, esta mala cicatrización es como bloquearse en la segunda fase, estancarse en la segunda fase y que no pueda pasar a la tercera fase. Cuando encontramos nosotros a pacientes que tienen ya estas alteraciones en la cicatrización, nosotros como especialistas, el cirujano plástico es quien ve las cicatrices y las conducimos, las llevamos a la tercera fase, que es la fase de remodelación. O sea, tenemos que hacer todo para que cambie de color, para que no pique, para que no provea estos síntomas y signos que normalmente fastidian, molestan, aquejan a nuestro paciente. Hay ciertos factores que son controlables. Yo menciono en mi consulta y les digo a los padres, factores no controlables como la genética. A veces, por ejemplo, la raza, el mismo tipo de piel. Nosotros somos una cultura de pieles mezcladas. Entonces, la reacción de la inflamación y la proliferación no se puede controlar. Lo que se puede controlar, por ejemplo, y la edad tampoco se puede controlar, pero lo que se puede controlar son factores que
factores exógenos, por ejemplo, la nutrición, el que haya una alimentación balanceada, una alimentación sana. Acá estoy colocando a predominio de vegetales, a predominio de frutas. A veces me llegan a la consulta y me dicen, doctor, yo le pongo todo lo que usted me ha indicado, y yo cumplo con todo. Sin embargo, el niño llega a la consulta con su chocolate y llega a la consulta con sus frugos. Y piensa la mamá o el papá que como la cajita de frugos tiene fruta impresa, ya esto es pulpa de fruta. Y debemos entender que todos estos productos sintéticos ultraprocesados solamente provocan alteraciones en la cicatrización. Entonces, entender que no debemos dar a nuestros hijos, los padres no deben dar a los hijos, ¿sí?, este tipo de alimentos ultraprocesados que tengan irritantes, preservantes, la comida chatarra, los embutidos, son alimentos que también propician, ¿sí?, esta inflamación, como acababa de mencionar. Otro tipo de elementos, por ejemplo, los medicamentos. Hay pacientes que consumen algún tipo de medicamentos. Pueden haber tantos, una variedad. Por ejemplo, el uso de corticoides, esas pacientes que tienen asma o algún tipo de alergia, y de manera, y por automedicación, el padre pues le da algunos medicamentos y estos medicamentos también alteran la cicatrización. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se debe, ¿sí?, dar ninguna medicación que no sea prescrita, dada, indicada por el médico. Otro de los factores son las infecciones. A veces el familiar, el paciente, solamente le escucha a otro familiar, a la abuelita, a la tía, al vecino, y le dice, bueno, pues deja la herida así que seque, la herida abierta, ¿sí? Entonces, porque así se va a airear. No, nosotros, los especialistas, les vamos a dar las mejores indicaciones para que la herida, la cicatriz, ¿sí?, tenga las condiciones adecuadas para que pueda mantenerse estable y pueda atenuarse en el tiempo. Pero si tiene infección, es uno de los factores que va a ser, ¿sí?, causa de mala cicatrización. El estrés no es tan propio de los adultos. A veces los papás mantienen a los niños estresados, ¿sí?, por la colocación de los medicamentos. O sea, yo siempre les explico en mi consulta, todas esas indicaciones que nosotros damos no son para transmitirlas al paciente, al hijo, solamente son para que nosotros como padres hagamos, ¿sí?, le coloquemos la indicación que el médico haya prescrito. Aquí quiero que podamos identificar este punto. ¿Qué es una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica? Partamos por la cicatriz hipertrófica. Es una cicatriz algo elevada, tiende a ser medio blanquecina, no sale, miren acá, no sale de los bordes, ¿sí? En cambio, la cicatriz queloide es una cicatriz muy elevada, enrojecida, es muy elevada, es enrojecida, pica. Además de eso, ¿sí?, cuando se toca, tiene hipersensibilidad, o sea, el niño va a mostrar dolor cuando se le hace presión en esa zona. Acá estamos viendo las características muy importantes de una cicatriz queloide. Simplemente, ¿qué necesito? Que los papás identifiquen que este tipo de cicatrización hoy en día es manejable. A veces nos llegan a la consulta cicatrices de 10 años sin tratar
porque piensan de que ya no hay ninguna forma de manejarlas, de curarlas, ¿sí? Y las dejan así. No, quiero que en esta charla sirva para que se sepa cómo identificar las cicatrices y entender que tienen tratamiento. Además, más adelante vamos a hablar de cómo prevenirlas. Ya hablamos de algunos factores que se pueden prevenir, pero también vamos a hablar de otros. Hablemos del diagnóstico, ¿sí? Antes no existía alguna forma científica de poder evaluar y sobre todo de poder predecir. Antes tan solo, ya cuando tenía esta cicatriz, o la cicatriz hipertrófica, esta es una queloide, o la cicatriz hipertrófica, recién acudían al cirujano plástico, al médico. No, hoy en día los cirujanos plásticos tenemos esa capacidad. Ya podemos diagnosticar antes de que aparezca esta cicatriz, ya podemos diagnosticar la posibilidad, ¿sí?, de que se desarrolle esta mala cicatrización y evitarla. Con estos dispositivos son computadoras especializadas con láseres internos y con otro tipo de dispositivos mecánicos, ¿sí?, de última generación que nos permiten diagnosticar y predecir que no la aparición de estos queloides, y así podemos evitarlos. Esto es la cutometría y la mexametría, dentro de muchos otros que indicamos en nuestra consulta. Para ir terminando, sobre el tratamiento, nosotros debemos identificar que el tratamiento no es uno solo. El tratamiento de la cicatrización va por diferentes puntos. Repito, el tratamiento de la cicatriz queloide y la cicatriz hipertrófica no es uno solo. El tratamiento es múltiple, ya que manejar, tratar la cicatriz o la cicatrización desde diferentes puntos va a darnos este beneficio de poder controlarlas, curarlas y prevenirlas. Ahora voy a mencionar qué es la presoterapia. Antes, hace muchos años, Rubén, yo le digo a mis pacientes, como cuando uno se golpeaba, tenía una cicatriz en la frente y la abuelita decía, bueno, pues colócate una moneda, hijito. Hoy en día sabemos que la presión, ¿sí?, disminuye la irrigación de la cicatriz. Al disminuir la irrigación de la cicatriz, hace que esta cicatriz baje, disminuya de tamaño, de volumen. Otra forma de ejercer presión sobre la cicatriz son las láminas de silicona. Estas láminas de silicona se utilizan para zonas difíciles. Por ejemplo, una cicatriz que esté en la cara. No puedo ejercer presión, no le puedo colocar una máscara, no le puedo colocar una venda. Entonces, utilizo láminas de silicona especiales que ejercen presión. Otro de los puntos son las cremas especializadas estabilizadoras. Estas cremas lo que hacen es poder mantener la zona de la cicatrización homogénea, estable. Así, con esta hidratación más estabilización, hace que las cicatrices tengan buenas condiciones y se mantengan niveladas y les demos todas las condiciones para que pasen de la fase 2, como mencioné, a la fase 3 final, que es la fase de la remodelación, en donde las cicatrices deben quedar planas, deben parecerse a la piel normal, deben tener una buena elasticidad. Uno de los tratamientos muy antiguos, y a veces he tenido en la consulta pacientes que han pasado por la corticoterapia intralesional. ¿Qué es esto? Antes, hace muchos años, tan solo lo que podíamos hacer era colocar
un medicamento llamado corticoide. Este medicamento se inyectaba en la cicatriz y al inyectarse en la cicatriz teníamos que ejercer presión y a los pacientes les dolía mucho más. Imagínate en un paciente pediátrico, en un niño, pues no lo toleraban. Entonces, ¿qué sucedía con los niños? Los niños o pasaban una sesión y ya no querían más, ¿sí? O simplemente los papás decían, bueno, pues ya no se trata esto. Y ha cambiado. Y ahora vamos a tratar sobre técnicas revolucionarias, por ejemplo, la laserterapia. Desde hace 10 años entendimos hoy en día que el tratamiento láser, pues es uno de los grandes y más importantes caballos de batalla. Es una de las grandes armas tecnológicas para hacer que se disminuya la irrigación con por ejemplo, en los queloides, con el láser Erbium Neodymium, o por ejemplo en las cicatrices hipertróficas, con el láser CO2 fraccionado, pero esto hay que recordar que el paciente debe acudir a un centro especializado, ya que en este centro especializado, pues le van a dar el tratamiento adecuado y no, por favor, les digo esto, no acudir, no sé, a un centro de belleza o a un centro en donde no se dediquen a eso y le quieran dar cualquier tratamiento. Tiene que acudir a un centro especializado. Y finalmente, para los queloides gigantes, ¿sí? Es el retiro quirúrgico. Quiero repetir y quiero que esto quede bien, bien claro. Cuando uno tiene una cicatriz queloide, no se debe operar de primera instancia, o sea, no se tiene que operar de primer momento, a menos que el queloide sea gigante. Para eso, nosotros como especialistas evaluamos la cicatriz, evaluamos el proceso de cicatrización y le vamos a dar las mejores indicaciones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se utilizan los dispositivos de presión, como guantes, mangas, chalecos, dispositivos de presión para las orejas, para poder quitarle la irrigación de la cicatrización que quiera llegar a ser queloide. Es una de las armas que utilizamos. Estaba mencionando que hoy en día ya estamos utilizando muy poca corticoterapia, muy poca. Entonces ya a los pacientes no les provocamos dolor, sí, estamos utilizando anestesia, la técnica ha mejorado muchísimo y así nuestros pacientes pediátricos ya pueden tener esos tratamientos sin dolor y así no tienen mayor afectación. Había mencionado sobre las láminas de silicona. Estas láminas de silicona, ¿sí? Son para zonas en donde no se pueda colocar un vendaje, en donde no sea tan exacto colocar una prenda elástica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí una cicatriz, ¿sí? En el abdomen, se coloca una lámina de silicona y se evita, ¿sí? Colocar una gran prenda de presión. Otra de los elementos son las barras de silicona. Estas barras de silicona, para ciertas zonas, tenemos niños, yo tengo en mi consulta niños a veces que tienen menos de 5 años y ni siquiera toleran en el rostro una lámina de silicona. Se la despegan, se la pegan, entonces el papá nos dice, doctor, usted me indicó la lámina de silicona que la utilice permanentemente, pero mi hijo no la acepta, se la quita, la saca, cuando duerme la lámina aparece pues en la almohada. Entonces surgió la barra de silicona. Esta barra de silicona solamente se pasa, ¿sí? Varias veces al día como si fuera una barrita de lipstick, ¿sí? Pero se debe pasar más frecuente y así podemos intentar compensar, ¿sí? La presión que hace la lámina de silicona. La lámina de silicona ejerce más presión que la barra de silicona, pero la barra de silicona está hecha para zonas en donde no pueda adherirse la lámina o en donde el paciente no la tolere.
aquí, como estaba mencionando, técnicas revolucionarias. Hoy en día la técnica láser. Estamos utilizando dentro de los múltiples láser, plataformas Erbium, Neodymium, plataformas CO2, pero por favor, repito, debe acudir a un especialista que sepa, que le dé la indicación a un centro especializado, que le dé la indicación de qué láser utilizar, porque la palabra láser es bastante genérica. A veces, ¿sí? Utilizan cualquier tipo de láser para una cicatriz y dicen, no, la láser no funciona, no funciona. No, es que no acudió a un centro especializado en donde le puedan dar la mejor indicación para un tratamiento efectivo. Acá tenemos secuelas, por ejemplo, secuelas retráctiles. Esta es una secuela, una cicatriz retráctil que una de las indicaciones es operación para luego pasar la láser terapia y demás tratamientos que he mencionado. Esta es una cicatriz, sí, retráctil que con láser terapia empieza a ceder y a mejorar. Entonces un paciente que llega con una retracción y no puede mover la mano, no puede extender la mano, pues con el tratamiento rehabilitador, láser terapia, las cremas y demás, pues ya puede realizar el movimiento, este movimiento de flexión y extensión. Para mencionar aquí el antes y después sobre el tema de las heridas, o sea, ¿qué pasa cuando un paciente ya ha sido suturado? Muchas veces el papá se desespera y dice, bueno, ya se quedó así, no se puede mejorar. Entonces, sí, hoy en día tenemos alternativas, tenemos soluciones. Utilizamos protectores solares, utilizamos cremas regeneradoras, utilizamos la láser terapia. Entonces, un conjunto de mecanismos para que la cicatriz quede tan tenue, que casi ni se note. Finalmente, mito o verdad, dice, la sangre de grado, no tienes idea, múltiples cosas llegan a mi consulta. Sangre de grado, baba de caracol, concha de nácar, o sea, podría hacer una lista de muchas páginas, ¿sí? Donde los padres se dejan llevar por los mitos o por lo que algún familiar o vecino le pueda decir. Dentro de uno de los que tengo es la sangre de grado y la piel de cáscara de huevo. ¿Son útiles para atenuar las cicatrices? No, realmente no tienen ninguna evidencia científica, ¿sí? Existen productos que dependen o que derivan de productos naturales, pero entender que los medicamentos tienen la concentración adecuada para tener un efecto, ¿sí? A veces se van a centros naturistas y en el centro naturista le dicen, bueno, pues, pero ¿por qué no le colocas esto de aloe vera si es lo mismo que lo que te venden en la farmacia que dice aloe vera? Y les explico a los padres que la concentración de ese medicamento, ¿sí?, que nosotros indicamos tiene la cantidad necesaria de aloe vera para que pueda mejorar la cicatriz. En cambio, el naturista le da cualquier concentración de aloe, ¿sí? Por eso es que no le da un efecto o un resultado bueno. ¿Sí me escuchas, Rubén? Sí, sí, te escucho. Muy interesante. Yo también te voy a hacer algunas preguntas terminando los casos. Bueno, te voy presentando algunos casitos. Nosotros hacemos bastante cirugía de pie y tenemos un problema bastante frecuente que es en la parte del tendón de Aquiles, como la piel es muy delgada, suelen hacer que lo oyen los pacientes y a veces suele ser doloroso también porque los pacientes caminan y en el roce del zapato suele doler, ¿no? Entonces, acá tengo un pacientito que se operó de cirugía de pies. Ya tiene 2 años de operado en la región del tendón de Aquiles, además de la parte lateral del pie, pero el problema más está en la parte posterior del tobillo. Como tú ves, o sea, hay una cicatriz grande, fue un queloide muy grande que fue disminuyendo. ¿Qué recomendación podrías dar tú en estos casos? Por ejemplo, en estos casos nosotros utilizamos algún tipo de prenda de presión, número 1, y aquí en esta zona del queloide, utilizamos algún tipo de prenda de presión y con la prenda de presión puede moverse. O sea, lo que yo entiendo es que tú quieres que siempre se mantenga la articulación. Entonces,
sí, con la prenda de presión, con una especie de bota que encaje la articulación y hasta la parte media de la pierna, ¿sí? Va a ejercer presión porque le indicamos un colchón especial para que vaya haciendo presión progresiva. De la mano indicamos cremas estabilizantes de cicatrización y a la par con la láser terapia, y este paciente pues va a tener buena cicatrización y sobre todo va a poder movilizarse, va a poder extender esta zona sin problema. Interesante. En el tema de las cremas, te quería preguntar, porque hay infinidad de cremas, ¿no?, que se ven en la parte comercial. ¿Qué características deben tener las cremas para que de verdad sean efectivas, ¿no? Mira, uno, a veces que no se dejen llevar por la publicidad engañosa. A veces los pacientes se dejan llevar por algún comercial, ¿sí? Y utilizan, pues, los productos que les da un comercial publicitario, más no lo que ellos deben acudir a un especialista para que evalúen la cicatriz y de acuerdo al tipo de cicatriz o al tipo de cicatrización le demos, ¿sí?, algún tipo de crema específica para su cicatriz. Además, de acuerdo a ese diagnóstico, pues indicaremos la concentración y los horarios. No es lo mismo una cicatriz leve que podemos indicar una vez al día a una cicatriz moderada a severa que esa se tenga que indicar el tratamiento 3 veces al día. Por eso depende mucho del tipo de cicatrización. Muchas gracias. Interesante. A ver, pasemos con este caso. Mira, nosotros en la parte de ortopedia, una vez ya conversamos contigo sobre ese aspecto, vemos corrección de desviaciones angulares, genuvar o genuvalgo, y solemos hacer cirugías grandes, que a la vez también en parte deben de ser estéticas, por eso tratamos de que las cicatrices sean pequeñas, ¿no? Pero igual suele pasar que, bueno, depende mucho de la piel del paciente y suelen hacer cicatrices grandes. Por ejemplo, esta es una paciente operada hace 2 meses, está en la etapa de proliferación, pero ya empezamos a ver ciertos cambios en la rodilla derecha, en la parte medial. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar tú en estos casos? O como tú me dices, esas pruebas que tú haces que prognostican, ¿no?, que de repente va a haber un tipo de cicatrización hipertrófica, ¿desde cuándo se deberían de hacer, no? Sí, mira, muy buena pregunta. Uno, en la parte preventiva, desde que ya sacamos los puntos, ya ha pasado aproximadamente una semana, o sea, ya no hay ninguna herida, ya está en el proceso puro de cicatrización, o sea, una fase inicial, se pueden tomar estas pruebas diagnósticas. Y estas pruebas diagnósticas nos van a predecir la posibilidad de un queloide. Entonces ya podemos evitar la mala cicatrización. Entonces le indicamos las cremas, la silicona medicada, alguna medida de presión y la láser terapia para que ya ni siquiera aparezcan estas, porque en este caso de esta cicatriz queloide probablemente pues tenga que colocar más presión, ¿sí? O sea, tenga que reforzar todos los tratamientos y además tarde mucho. Y en el tema de presión es importante recalcar una cosa, o sea, presión no es colocar un vendaje. O sea, presión son prendas especiales de presión, porque vendar, primero que los vendajes pues suelen causar cierto tipo de alergias también, ¿no?, con los pacientes por el látex que contiene y todo lo demás. Además que incomodan y se sueltan. O sea, quiero recalcar que tú estás hablando de presión, pero estás hablando de prendas especiales que causan esa presión y que mejora la cicatriz de los pacientes, ¿no? Muy buena pregunta, mira, ¿sabes qué? Y es más, vayamos a otro punto. Sí, lo dejamos bien claro. La presión es para prendas especiales de presión, pero incluso si el paciente no acude a un centro especializado, le van a vender cualquier prenda de presión, pero esta presión es así, al azar, no está calibrada. Entonces, lo que nosotros indicamos es la prenda de presión con la indicación que necesita esa cicatriz, una presión específica. Y además, ¿sí?, nosotros contamos con dispositivos especiales que entre la piel y la prenda de presión se mide.
los milímetros de mercurio, o sea, la presión que verdaderamente está ejerciendo la prenda sobre la cicatriz. O sea, estamos hablando de cosas bien medidas, no al azar, colocarle tan solo una prenda de presión y ya que esa prenda de presión pues no esté funcionando, porque como son zonas múltiples, imagina colocar una prenda, ¿sí?, que no tenga una calibración especial en la rodilla y la zona de prominencia pues baje a esta zona, entonces el paciente dice, ah, bueno, como tiene la prenda de presión, algo le hará. No, estas prendas deben ser colocadas, medidas y también evaluadas cada 15 días o cada 30 días como máximo para saber si es que están ejerciendo la presión sobre el punto y qué presión específica están ejerciendo para saber si van a dar efecto o no. Acá va justo una pregunta de acuerdo a eso. Yo como especialista, ¿no? Y como cirujano, porque también nos están viendo colegas. La pregunta sería, ¿cuándo yo debo derivar a cirugía plástica a un paciente con una cicatriz que veo que no está yendo bien? ¿En qué momento? No sé, retirar los puntos, como tú dijiste, esperar un tiempo. O sea, ¿cuándo es el momento cuando yo debo de derivar para que mi colega, bueno, empiece a tratar esa cicatriz? Muy buena pregunta. Mira, yo pienso que como control, sí es como un despistaje. Hagamos eso. O sea, nosotros le decimos a los colegas cirujanos de todas las especialidades que como control que pasen una consulta por el cirujano plástico y nosotros vamos a hacer la indicación, ¿sí?, del pronóstico de la cicatrización. Este es el tratamiento de hoy en día. ¿Sí? No esperar hasta que ya tenga el queloide, la elevación, toda esta sintomatología, para que nosotros tratemos ya la consecuencia, sino es que podemos tratar desde la prevención. Ujú. Ok, gracias. A ver, pasemos para la siguiente fotito. Esta es una paciente de 8 añitos que se hizo una osteotomía de cadera por una enfermedad de cadera y bueno, queda esta cicatriz luego de 2 años. Ese es, bueno, primero el caso y luego te quería preguntar también, ¿no? Muchas veces en esa zona de cirugía de la cadera, la parte lateral del fémur, quedan cicatrices bien grandes, queloides bien, bien grandes, que igual nosotros los retiramos porque tenemos que retirar material, pero ¿cómo podríamos prevenir que no se forme un queloide de nuevo? Porque la piel sigue siendo la misma. O sea, yo puedo retirar el queloide, puedo cerrar con más cuidado, pero igual sigue teniendo la piel con predisposición a queloide. Entonces, ¿cómo podría yo cuidar esa herida para que no ocurra lo mismo, pues, ¿no? Sí, mira, muy buena pregunta. Lo que sucede es que cuando ya tiene el queloide, dentro de la piel que nosotros vemos como sana, existen esas células inflamatorias que tienen esa predisposición a que si la cortamos vaya a crecer otro queloide o igual o mayor. Entonces nosotros hoy en día estamos indicando la laserterapia para que haya esa migración, haya esa mejora como un preventivo y luego de la cirugía tempranamente estar evaluando la cicatrización para evitar algún proceso queloide o que se repita o que empeore este queloide, ¿no? Uh-huh. Okay. Y en este caso, ¿qué recomendarías a la pacientita? Mira, en este caso ya han pasado 2 años. Tú has mencionado la cicatrización probablemente ya sea patológica y lo que le va a ayudar, lo que le ayudaría aquí sería la laserterapia intermedio profunda más cremas, ¿sí? Para que empiece a atenuar la cicatriz. Entendamos eso, que todo este proceso pues no tarda 1 mes ni 2 meses, puede tardar 6 meses o un poco más. Entonces, también le explicamos a los padres que deben tener paciencia, porque lo que estamos haciendo es controlar el proceso para que mejore y se atenúe la cicatriz y quede estéticamente mejor. Uh-huh. Ok, muchas gracias. A ver, la siguiente paciente, bueno, no es una paciente pediátrica, es una paciente adulta, pero es un caso muy interesante porque ella fue operada múltiples veces. Llegó a mi persona ya por la tercera cirugía correctiva del fémur, pero quedó esta cicatriz. Entonces, obviamente, pues es una paciente ya adulta que quiere, no sé, desenvolverse de forma normal, ir a la playa, etcétera, ¿no? Tiene después de la cirugía 9 meses.
Tiene 9 meses actualmente la cicatriz. O sea, se hizo un retiro de material por la misma zona donde ya tenía la cicatriz, que igual ya era queloide, y unos puntitos más al costado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú? Tiene 9 meses después de operado. Bueno, aquí es esto, el diagnóstico es un queloide, tiene una cicatriz queloide y tenemos que ir sobre la cicatriz, ¿sí? El tratamiento es láser terapia, ¿sí? Uno, prenda de presión, colocar incluso láminas de silicona que refuercen la misma prenda de presión. O sea, se coloca la lámina de silicona y encima la prenda de presión. Eso da muy buenos resultados. Y la terapia secuencial con una frecuencia de cada 15 días o cada 30 días, ¿sí? Hasta esperar los resultados. Aproximadamente en un par de meses ya va empezando a ceder y va a empezar a aplanarse. Y con el tema del color, porque el paciente dice, ya doctor, ya la cicatriz está plana, ya no me pica, ya no me está doliendo, ahora sí, quiero que la cicatriz cambie de color. Le explicamos que es un proceso, hay que esperar 3 meses más de tratamientos para que empiece a bajar este color enrojecido. Uh-huh. Para hacer una acotación, esas prendas de presión no causan limitación en el rango articular, ¿no? No. Esas prendas de presión, nosotros conversamos con el taller para que no causen ninguna limitación y el paciente pueda caminar, hacer todo lo que realice en la vida diaria. Y repito, las prendas de presión no deben ser las prendas de presión comunes, las clásicas de hace 30, 40 años. Son las prendas de presión y esas prendas de presión tienen que tener presión exacta y nosotros, ¿sí? Tenemos los dispositivos para poder medir la presión que está ejerciendo esa prenda sobre la cicatriz específicamente y saber si está funcionando o no. Uh-huh. Ok, gracias. Y tengo un casito más de un paciente de 10 años que generó esta cicatriz hipertrófica posoperado hace 2 años también por una fractura de fémur. Entonces, fue queloide, ahora es hipertrófica, ya tiene más de 2 años. ¿Qué recomendación darías? Mira, tenemos 2 caminos. Yo en la consulta les digo a mis pacientes. Número 1 es atenuarlas, ¿sí? Atenuarlas con láser terapia profunda. Entonces las atenúa bastante porque al ejercer esta energía empieza a haber una reestimulación. Entonces se puede atenuar hasta un 50, 60%. Y la otra posibilidad es retirarla por partes, que son cirugías. Entonces, de acuerdo a la expectativa del paciente, hay padres, hay pacientes que tienen la expectativa muy alta y dicen, doctor, pero yo además de atenuarla quiero disminuirla al máximo. Entonces, les explicamos que nuestro plan número 1 es atenuarla, mejorar toda la zona, y luego el paso 2, ¿sí? Es la posibilidad de hacer el retiro quirúrgico. O sea, la vamos operando, la vamos sacando y vamos controlando con láser, con todo lo que ya hemos mencionado, para que la cicatriz pues quede lineal. No se va a poder borrar al 100%, siempre lo dejo bastante claro, pero se puede atenuar mucho para que quede poco perceptible, incluso una línea. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Tenía varias preguntas antes de tu presentación, pero han quedado resueltas. Pero voy a resumir algunas y voy a darte algunas, a ver, antes de contestar las preguntas del público, ¿no? Del público que está ahorita en el live. Bueno, ya entendimos que lo nuevo en el tratamiento de las cicatrices es el láser, pero ¿podemos utilizar este láser en niños? Muy buena pregunta. Entender ciertas cosas. El láser, primero, no es radiación. O sea, antes, hace 20 años, ¿sí? Utilizábamos algo llamado radioterapia superficial. Esta radioterapia era para disminuir las cicatrices, pero no nos funcionaba mucho y además era de difícil manejo. Era como tener una bazuca y querer controlar, pues, y querer matar cucarachas. O sea, era muy complejo. Ya dejó de utilizarse la radioterapia porque encontramos una solución, ¿sí? Que utiliza la energía. El láser es luz. Yo siempre les explico a mis pacientes esto. El láser es luz y esta luz en las máquinas, en los dispositivos, es concentrada y la convierten en energía. Esta energía
pues va a las diferentes capas de la piel para provocar muchísimos efectos. En las cicatrices, por ejemplo, hipertróficas, provoca estimulación para que se estiren las cicatrices que no se pueden mover como las retráctiles. Y en las cicatrices queloides, otro tipo de láser, ¿sí? Provoca la constricción, o sea, bloquea los vasos sanguíneos de esa cicatriz elevada queloidea y la va aplanando. Entonces, el láser no es radiación, se utiliza en los niños, no provoca dolor porque lo utilizamos a diferentes intensidades. No voy a utilizar la intensidad de un adulto, ¿sí? A la que utilice un niño. Pues en un niño utilizaré la mitad de la terapia para que se repita en la siguiente y poder completarlo, porque si al niño le provoco dolor, el niño ya no va a querer volver nunca más y no va a completar, no va a mejorar. Ok. Dicho esto, ¿es igual tratar una herida de un adulto que de un niño? Es una pregunta bastante frecuente también. ¿Es lo No, mismo? lo que pasa es que el niño sí es mucho más reactivo, o sea, como el sistema metabólico pues es mucho más rápido, más eficiente por el tema del crecimiento del mismo niño, las cicatrices en niños son un poco más complejas y deben tener un seguimiento más frecuente. Si yo a un adulto pues le doy una evaluación cada 45 días, cada mes, pues a un niño, de acuerdo a su velocidad de cicatrización, lo estaré controlando una vez al mes, o cada 20 días, o cada 15 días. O sea, hay que estar más perenne, más atento al cuidado de la cicatrización de un niño. ¿En qué casos tú utilizarías injertos de piel artificial? Porque, bueno, comentamos a Tulio, existe piel artificial en niños. Mira, existen, vamos a hablar de, por ejemplo, cuando hay zonas de retracción. O sea, en este caso que nosotros hicimos, que fue muy emblemático de esta niña, pues no podía mover la articulación. Al no poder mover la articulación, cuando tú lograste ese milagro y pudo ya tener esa extensión de la extremidad, pues faltaba piel. Como faltaba piel, ahí colocamos este injerto de piel artificial y luego la piel propia para que pueda tener la elasticidad suficiente. Porque si yo colocara tan solo un injerto de piel simple y tradicional en una zona de una articulación, esa zona no va a tener elasticidad suficiente y va a volver a la retracción y se va a quedar nuevamente así. También cuando tenemos zonas que tienen exposición de hueso. Cuando hay exposición de hueso, no hay irrigación. Por lo tanto, colocar un injerto simple va a ser de que no pegue, no tenga de dónde irrigarse, de dónde vivir esa piel nueva. En cambio, la piel artificial sí toma irrigación de los costados y hacemos ciertas maniobras para que la piel artificial pegue y sirve como una primera capa para que yo luego la pueda complementar con pequeñas capas de piel propia. Hoy en día la técnica ha cambiado, ya utilizamos menor cantidad de piel propia ya que tenemos la piel artificial. Por último, y creo que al final es uno de los mensajes más importantes, y cómo cuidar esas heridas, o sea, de pacientes posoperados, recién posoperados en niños, ¿no? Yo ya vi tu presentación, diste muchos consejos sobre la alimentación y todo lo demás, pero quisiera que recalques eso, porque ese es un mensaje que debe de quedar bien firme en los padres de familia. ¿Cómo deben de cuidar ellos las heridas de sus hijos posoperados? Mira, en primer lugar, como había mencionado, estos factores, controlar todos los factores, o sea, no dejar las heridas expuestas, prevenir de que no se infecten, a veces las dejan libres, no, o sea, tenemos que seguir las indicaciones de los médicos, del cirujano. Segundo, pues, los factores externos como la alimentación, ya les he mencionado para los niños, pues, no chatarra. Yo digo, en adultos, y como un aporte para quien esté viendo también adultos, es no alcohol, no cigarro. No lo he mencionado porque estamos en una charla para niños y pues no corresponde,
pero quiero enfatizar ya en esta última fase de la charla, en adultos, el alcohol y el cigarrillo también son factores que alteran. En los niños, la chatarra, los preservantes, los irritantes, las golosinas. Entonces el papá lo está cuidando cuando la abuelita le está dando las golosinas, ¿sí? Y seguir las indicaciones, pasar quizá con el cirujano plástico para que les dé algunas medidas preventivas, como algún tipo de crema estabilizante, crema hidratante, o algún tipo de lámina de silicona o barra de silicona durante corto tiempo, y así se prevenga que aparezca un queloide y entremos en este proceso de largo que pueda tener. Entonces, prevenir antes que tratar una cicatriz queloide. Yo quisiera aumentar en este caso también tener cuidado con la exposición del sol, ¿no? Sí, así ¿Cuánto es. tiempo deben de tener cuidado con la exposición del sol? O sea, Mira, ¿cuánto tiempo esa cicatriz debe estar expuesta al sol? Mira, has tocado un punto muy importante, Rubén. ¿Sabes lo que pasa? Uno, para estas zonas que reciben los rayos solares, o sea, las zonas de fotoexposición, el bloqueador solar debe usarse por lo menos los 6 primeros meses. 6, por lo menos. Segundo, la frecuencia. A veces el papá dice, bueno, le coloqué a mi hijito a las 8 de la mañana y ya está. No, no es así. El bloqueador solar para prevenir mala cicatrización debe colocarse cada 3 horas, como máximo cada 4 horas. Entonces yo le hago como un régimen que ellos deben cumplir y les pongo horarios. Yo no les pongo cada 4 horas porque se pierden. Entonces yo les digo 8 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde. Entonces les digo, religiosamente hay que cumplirlo para tener eso, y es más, que lo marquen como una hoja de chequeo, que lo marquen en un papelito en donde diga, sí, doctor, le coloqué el lunes, en las 3, el martes, porque les explico que tan solo un día que haya recibido exposición al sol y no se haya protegido, está estimulando la mala cicatrización. Y luego yo me voy a demorar 5 veces ese tiempo para poder reducir o bajar esa cicatriz. Entonces, mejor es explicarle a los papás que deben utilizar los bloqueadores solares. Y también que el bloqueador solar pues no sea cualquier bloqueador solar. A veces utilizan el bloqueador solar que ha estado abierto, Rubén, años, y dicen, bueno, es el bloqueador de la casa. No, no es el bloqueador de la casa, porque cuando uno utiliza un bloqueador solar, pues la piel está indemne, la piel no tiene herida, pero esa cicatriz es muy sensible. Utilizar un bloqueador que ha sido abierto más allá de 3 meses, yo lo doy como un parámetro, 3 meses ya es mucho. Ese no se puede utilizar. Yo les digo, su bloqueador solar ha sido abierto con menos de un mes, ok, y yo mismo lo reviso. Pero no utilizar bloqueadores que han sido abiertos pues hace más de un mes, que los utilizaron en la playa, tuvieron contacto. Entonces, sí, doctor, utilizo el bloqueador. Y pues ese bloqueador tiene contaminantes o irritantes que son los que alteran la misma cicatriz. Muy bien, ese sí, tienes mucha razón. Es algo que ya bastante frecuente en la consulta, que a nosotros no nos parece de repente tan relevante, pero en realidad lo es, ¿no? Y es bueno hablarlo para que sea entendido, pues, ¿no? Mira, acá te tengo ahora sí algunas preguntas que han hecho a ver en los comentarios. Dice, doctor, yo he estado usando una crema que me recetaron en la farmacia, pero aún no noto resultados. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Mi cicatriz tiene ya 1 año. Mira, te puedo comentar. Uno, si es de la farmacia, o sea, esa, bótala. Tienes que acudir a un médico especialista. E incluso a veces acuden a personal que no son médicos y les dan, Rubén, no sé si has escuchado que el tema que utilizan la betametasona. O sea, quiero también quitar ese tabú. A veces el paciente llega, sí, por personal no médico y dice, bueno, si la betametasona, sí, es un corticoide. Exacto. Y me han dicho que los corticoides se utilizan para las cicatrices queloides, hacen como que una asociación y dice, colóquele usted la cremita betametasona y lo único que hacen es adelgazar la epidermis. O sea, adelgazan la capa de piel en donde no está el queloide.
porque el queloide está en la segunda y la tercera capa, que es la dermis superficial y profunda. Entonces, lo único que hacen es debilitar la capa protectora, y en donde se encuentra el queloide, ni llega, o llega muy poco. Claro, es diferente usarlo de forma tópica que de forma subdérmica, pues, ¿no? Como tú dices, ¿no? A ver, otra pregunta más. Doctor, en pacientes de 2 años, si ya hay una cicatriz hipertrófica en el rostro, ¿se puede volver a operar si tiene 6 meses del colgajo que le hicieron? Primero, hay que hacer estudios. Le hacemos un estudio de evaluación de la cicatrización para ver las características que tenga esa cicatriz. ¿Es una cicatriz realmente hipertrófica o es una cicatriz queloide que esté diagnosticando mal? Y con un buen diagnóstico, bajo resultados objetivos, pues le indicamos el mejor tratamiento. Si fuera una cicatriz hipertrófica, sí se puede operar. Hoy en día estamos echando mano de la microcirugía, Rubén. Antes, pues nosotros con el ojo humano, pues tú sabes que no podemos ver las estructuras muy pequeñitas, entonces simplemente utilizábamos la vista y las capas de la piel se unían como que en una, por el ojo. Hoy en día utilizamos microscopio para ver cada una de las capas, y esas capas de la piel las unimos. Entonces, colocamos las suturas de unión por debajo. Al colocarlas por debajo, nuestras cicatrices son muchísimo más finas, pero porque lo hacemos con microscopio. Eso también es un aporte que nos ha dado la microcirugía en el manejo de las cicatrices, de hacer la sutura con los puntos invisibles y con esa distribución de las fuerzas, todo por debajo, ¿sí? De manera muy anatómica y fisiológica. Y acá hay una pregunta bien interesante y bien común también. Doctor, mi hija tiene 7 años, tiene queloide en la cadera por su operación de osteotomía. Ahora ella practica la natación. ¿El agua de piscina perjudica o estimula el crecimiento del queloide? No necesariamente, no pasa nada. Realmente no es relevante porque, como estábamos mencionando, la cicatriz queloide está en la dermis, o sea, está por debajo de la capa epidérmica, entonces, y el agua está en contacto con la epidermis. Por lo tanto, realmente si es que no hay una herida, no la altera. No es tan relevante entender que la piel pues tiene interacción con todo, pero no es un factor totalmente relevante. También preguntan, el hecho de que sea un niño, el hecho de ser niño, el pronóstico de la mejora a comparación de un adulto, ¿es igual? De lo que conversamos, ¿es igual tratar a un niño que un adulto? ¿Es más prometedor en un niño que en un adulto? Mira, ahí tengo que explicarlo bien. Al niño hay que darle más cuidados, es lo que ya mencionamos, al niño darle más cuidados porque su piel tiene a reaccionar peor. Pero finalmente, como la cicatriz, vamos a imaginar una dimensión de 5 centímetros, esa cicatriz yo la puedo atenuar, la puedo disminuir, y como el niño va a ir creciendo, si controlamos la cicatriz se queda de ese tamaño e incluso disminuye un poco. Por lo tanto, el pronóstico en los niños es mucho mejor. A ver, voy a buscar más preguntas. Un ratito. A ver. Creo que las demás preguntas tratan del mismo tema, de las cicatrices, de las cremas. Mira, aquí yo tengo una pregunta, Rubén, no sé si yo la puedo plantear aquí. Dice, a ver, sí, claro, es que de repente yo no estoy viendo todas también, porque no hay problema. hay que manejar también todo esto. Cicatrices de operación al corazón. Las cicatrices de operación al corazón, ¿desde cuánto tiempo de operado es recomendable ir para un tratamiento más exitoso? Sí, o sea, estaba explicando que
que el tórax, los hombros, los miembros inferiores, o sea, zonas de tensión y zonas donde se reciba mucho sol, son las que tienen más predominio a hacer mala cicatrización. O sea, esta cicatriz que mencionan del tórax, cicatriz de una operación del corazón, pues tan pronto le hayan sacado los puntos, puede acudir a nuestra consulta para hacer una evaluación y poder ejercer una prueba diagnóstica que nos ayude a evitar una cicatriz queloide. Muy bien. Bueno, vamos a resolver la última pregunta. Ok. Ya estamos una horita en el live. Entonces, a ver. Doctor, buenas noches. Y para múltiples cicatrices queloides, producto de accidente de tránsito, ¿cuál es el mejor tratamiento? Sí. Lo que pasa es que cuando tratamos múltiples cicatrices, a veces todas estas cicatrices no podemos trabajarlas a la vez, no podemos dedicarlas a la vez. Entonces, lo que tenemos como una priorización, decimos que las cicatrices que tengan más molestias, o sea, las más dolorosas, las más sensibles, las que piquen más, esas cicatrices son las que vamos a tratar en primer lugar. Una vez que las estabilicemos, o sea, que las empecemos a aplanar, disminuir de volumen, empiecen a mejorar los síntomas, es en ese momento en donde vamos a trabajar sobre las otras cicatrices. O sea, la respuesta sería, las cicatrices van en escala de prioridad al de las molestias, sí, que pueda tener el paciente. Una pregunta, tengo una, Rubén. Dice, tengo una cicatriz, dice de Jorge, una cicatriz desde hace años se ve blanca. ¿Qué tratamiento debe ser aplicado? Una cicatriz blanca, realmente, si la cicatriz es muy delgada, también quiero enfatizar en eso. Si es delgada, blanca, a veces es una cicatriz normal, ¿sí? Que ya ahí quedó. Y a veces es muy lineal, muy finita, muy tenue, y el paciente pues va a un lugar en donde no lo tratan y le indican cualquier crema, cualquier cosa. No. Sí, o sea, hay que hacer un diagnóstico si es una cicatriz realmente hipertrófica o es normal. Si es hipertrófica, pues tiene tratamiento. Y si es una cicatriz normal, le diremos al paciente hasta ahí nada más. O sea, también entender que en el campo de la piel, sí, no se pueden borrar, les repito, para las personas que estén viendo eso. O sea, podemos atenuarlas, o sea, podemos ser tan delicados que casi ni se noten. Pero también debemos trabajar el aspecto psicológico en donde va a haber un pequeño estigma, ¿sí? Una pequeña línea, y si le sabemos explicar, Rubén, a los niños, a nuestros pacientes, y yo les digo, bueno, te va a quedar como el arañón de un gatito, muy tenue, que casi ni se nota realmente, el niño realmente lo va, ¿sí?, a interiorizar, y el paciente le va fabuloso. Incluso, tengo papás que tienen tan buena comunicación que les queda una pequeña línea después del proceso y tratamiento de una cicatriz queloide y dice, bueno, doctor, esta es mi cicatriz de ser una persona muy valiente. Y el niño está orgulloso y está contento de haber pasado por ese tratamiento. Entonces va al colegio y dice, pues esta es una cicatriz porque yo soy muy valiente. Y está muy orgulloso y feliz con ello. Pero en cambio, si el papá lo estresa y escucha y dice, ay, ¿qué voy a hacer con mi hijo? No sé, la cicatriz, y lo van a fastidiar. Entonces, ya está despertando temores. Claro, estigma, ¿no? Así es. Es muy importante también el acompañamiento de la fortaleza psicológica que le puedan proveer los padres. Mira, acá hay una pregunta bien interesante. Dice, ¿se puede usar tratamiento láser en pacientes con cáncer? Es que no tiene nada que ver. Muy buena pregunta. No tiene nada que ver. O sea, tengo pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia, radioterapia y tienen en otra zona una cicatriz que les genera limitación. O sea, no pueden mover alguna articulación o algo y los tratamos sin problema porque no tienen nada que ver. O sea, ya explicamos y hay que siempre enfatizar y repetir. No es radiación, solamente es luz concentrada y que no le va a provocar ninguna alteración. Y acá hay una que dice, esta sí es bastante frecuente porque por la pandemia que hemos vivido se han hecho bastante esos procedimientos de las traqueotomías, ¿no?
Dice, cómo se tratan esas cicatrices? Porque dice que queda como un agujero. Eso es lo que pregunta el paciente, ¿no? Mira, dos cosas. Y eso sí, a raíz de la pandemia lo hemos tratado. Para pacientes que tienen esta cicatriz deprimida de la traqueostomía que ha cerrado, ¿sí? Entonces nosotros le hacemos el estudio y si ya está en condiciones de buena elasticidad, hacemos la cirugía y cerramos de manera anatómica y somos, o sea, la microcirugía, Rubén, como te digo, o sea, vino a revolucionar y podemos unir las capas de manera tan delicada que podemos disimular la cicatriz en los pliegues naturales del cuello. Y para pacientes que tengan una cicatriz queloide, a veces quedan elevadas, rojas, queloides en esas zonas, le indicamos láser terapia, láminas de silicona de presión y se aplanan y las mejoramos muchísimo. Y a ver, esta sí, la última, dedicada a mis pacientes, como más me dedico a las cirugías de miembros inferiores, en este caso de cadera, dice. A mi hijo lo operaron hace 4 meses de osteotomía en caderas. O sea, mayormente en algunos pacientes se hacen osteotomías bilaterales, ¿ya? Y le pica mucho. ¿Cómo puedo calmar dicho malestar? Gracias. Bueno, realmente, ya que le pique, como le explico a mis alumnos, ya es uno de los síntomas del queloide, ¿no? Realmente hay que ver qué grado de queloide tiene para poder hacer un buen tratamiento. Recordar que ese prurito o picazón, Rubén, sí, es una de las consecuencias de la cicatriz queloide, pero tenemos que atacar todo el problema para que, por consecuencia, el síntoma del prurito o la picazón, pues disminuye. O sea, hay que tratar el problema en sí. O sea, dentro de todo, no darle tan solo sintomático, sino hay que atacar el problema. Tengo una pregunta, Rubén, a ver si es que me permites. ¿Sí? A ver, Dice, ok, listo. Dice, doctor, ¿qué me recomienda? Me realicé una intervención, ¿sí? Y está roja, es una cicatriz queloide desde hace 8 meses. Bueno, más o menos es lo que tú estabas mencionando, ¿no? La cicatriz queloide es una cicatriz roja, elevada, pica, pues la tocan y es hipersensible, son las características bien clásicas de una cicatriz queloide y tienen tratamiento. Se le hace un diagnóstico, se ve en qué grado está y se empieza a tratar. Te quiero hacer una última pregunta, y creo que es la pregunta que la mayoría del público se va a preguntar. ¿Es caro este tratamiento? ¿Es posible que una persona, o sea, pueda tratarse de esta forma? Mira, existen muchas formas, o sea, yo he trabajado en hospitales nacionales, hospitales públicos, y siempre les digo a mis pacientes, existen formas de tratar, y yo lo consideraría como peldaños, Rubén. Mira, desde pacientes en el hospital en donde no tenían los recursos, ¿sí? Yo les indicaba tan solo un bloqueador solar y les explicaba con todo el cariño que es como que la primera barrera, por lo menos prevenimos con un bloqueador, o sea, y que no sea el bloqueador pasado de hace años, ya les dije por lo menos un bloqueador nuevo. ¿Sí? Y con un horario, o sea, cada 3 o 4 horas como máximo. Y si ya existe un poquito más de economía, vamos al peldaño 2. Entonces el peldaño 2 ya con las cremas, peldaño 2 con el láser, con todos estos tratamientos que hemos mencionado. Pero podemos empezar por algo, o sea, sí se puede, o sea, incluso teniendo los recursos muy escasos, si tienen a sus hijos en casa con ese tipo de problemas, siempre se puede ayudar. Además, Rubén, por favor, ojalá que nos va a servir esto porque yo tengo una fundación. La fundación se llama SR Salud y nos pueden escribir. Y la fundación SR Salud, pues no cobra nada. Nos mandan fotitos y les damos tratamiento. Tenemos pacientes en diferentes partes del Perú que nos escriben, nos mandan sus fotos y les mandamos algún tipo de tratamiento, cómo poder ayudar. ¿Sí? O sea, todos los pacientes tienen el derecho, los niños no saben, ¿sí?, qué es lo que tienen, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos esa predisposición a tener una entrega total a nuestros pacientes y ayudarlos en todo lo que sea posible. Claro que sí, esa es parte de nuestra profesión. Como justo ahora que mostraste la foto de la niña que tenía la cicatriz retráctil,
Es una paciente que operamos contigo que desde los 2 años, o sea, no podía extender la pierna, ¿no? Y luego de las cirugías que hicimos en equipo, tanto tú de la parte reconstructiva de la piel como nuestra parte, la parte ósea, la paciente pudo caminar. Entonces, hacemos magia, ¿no? Y eso es lo bonito de esta profesión. Creo que este live ha sido muy interesante, de verdad. Muchas gracias por Gracias a ti. Muchas gracias. tantas diapositivas tan enriquecedoras. Mi parte también yo aprendió mucho hoy día. Ha sido un gusto tenerte hoy en el live. Gracias por tu amistad, por tu profesionalismo. Y nada, gracias a todo el público que nos ha visto. Bueno, si es que les ha parecido muy interesante, que creo que ha estado muy interesante, compártanlo, porque al final es información para todos ustedes, información para el público, para los pacientes, ¿no? Y espero les sirva. Que tengan todos buenas noches. Muchas ¿Algunas gracias. palabras, Enrique? No, muchísimas gracias. Realmente tú eres un profesional espectacular. Siempre yo orgulloso de tener una amistad contigo. Realmente sé que estás yendo por todas las partes del Perú. Te felicito, de verdad. Sí, y sí, pues compartan por favor esto, porque es información gratuita que a veces la necesita alguna persona que no sepa cómo tratar esto, ¿sí? Entonces, hagamos esta difusión, porque la difusión y la información es para todos. Yo siempre he mencionado esto porque les va a ayudar, va a llegar a cualquier rincón. Hoy en día todos ya tenemos algún tipo de, tenemos el privilegio, los que tenemos el privilegio, algún tipo de medio de comunicación y que puedan difundirla. A veces he tenido pacientes que llegan desde pueblitos lejanos en donde la persona de la comunidad, el coordinador de la comunidad tiene el celular y él es el que sabe de qué poblador tiene algún tipo de lesión, afectación. Entonces él ve y le dice, bueno, mira, acá sí, acá se puede hacer esto. Y nos hacen pequeñas consultas y tengo incluso médicos generales de las postas que están en el SERUMS que me consultan y me escriben, doctor, mire, tengo este problema con un pacientito, y con todo gusto les vamos a responder y ayudarlos en todo lo que sea posible para nosotros. Gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias a todos, gracias por ser espectadores en esta noche, gracias Enrique por tu amistad, por compartir con nosotros y bueno, ahí todavía hay algunas preguntas, ya las puedes resolver luego de tu página, comentar, bueno, coméntanos sobre tus redes, por favor, para que te puedan seguir. Bueno, en las redes sociales como doctor Enrique Chau, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, sí nos pueden encontrar. Busquen, por favor, sí, la página de Fundación SR Salud y en esa página pues nos pueden escribir, ¿sí? Y les vamos a responder de manera gratuita y con el corazón abierto. Muchas gracias. Listo, buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches.